A ver, uno, dos, tres. Hermanos, muy buenas noches a cada uno de ustedes. Una vez más, qué bendición es poder estar estudiando teología sistemática en el seminario de Calvary, Latinoamérica. Entonces, dicho esto, seguimos estudiando los atributos de Dios. Hemos visto los atributos comunicables de Dios, incomunicables, y ahora vamos a enfocarnos en los atributos comunicables de Dios, y realmente está siendo de tremenda bendición para cada uno de nosotros. Y quiero aprovechar para mandar saludos a todas las personas que están en Perú, a nuestros hermanos que están en Bolivia también, estudiando cada uno de ellos con nosotros, estando conectados. Y yo creo que Dios nos está hablando en este curso de una manera personal y no solamente intelectual, pero creo yo que Dios está tocando nuestros corazones, cambiando nuestra manera de ser, de pensar también y de caminar. Y eso es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Dicho esto, hermano, los atributos de Dios comunicables, un repaso un poquito más de lo que hemos estado viendo nosotros. Los atributos comunicables de Dios. ¿Qué nos muestran los atributos comunicables de Dios? Nos muestran que Dios no solo se revela para ser conocido. Me encanta conocer a Dios y necesitamos conocer a Dios. Por eso estamos estudiando teología sistemática, porque queremos conocer más a Dios. Pero ahí está, los atributos comunicables muestran que Dios no solo se revela para ser conocido, sino también para ser imitado en la vida del creyente. Un ejemplo, si yo camino rápido, yo imito a la persona que empieza a caminar rápido. Si esta persona es amorosa, yo también imito ese tipo de amor. Si Dios es un Dios misericordioso, yo también imito a este Dios misericordioso. De eso se trata estos atributos comunicables. Ahora, hablando de los atributos comunicables, Dios es por esencia todo lo que estamos viendo. Y nosotros no somos esencia, nosotros simplemente reflejamos esa esencia. Y eso vamos a estar viendo un poquito más. Entonces, hermanos, quiero entrar ya un poquito a la introducción. Y una vez más quiero recalcar que hoy no venimos solamente a aprender, lo cual estamos aprendiendo, teología sistemática. Venimos a ser transformados por el carácter de nuestro Dios. ¿Por qué, hermano? Porque conocer a Dios no solamente nos va a llevar o nos va a llenar la mente de información, vamos a permitir que Él llene o cambie, o que podamos ver el carácter de Él y que ese carácter pueda transformar nuestras vidas. Pero la gran pregunta no es solo quién es Dios, sino también qué está formando Dios en mí. Esa es la pregunta clave en los atributos comunicables. ¿Qué está formando Dios en mí? Ahora mismo haz esta pregunta en ti. ¿Tienes un año de cristiano, 3 años de cristiano, 5 años, o 10, 20 o 30 años de cristiano? En esos años, sea honesto con Dios. ¿Qué ha formado Dios ya en ti? Conociéndolo más a Él, ¿qué ha formado o qué está formando Dios en ti? O puedes hacer la pregunta también, ¿qué está formando Dios en mí? Es decir, hermanos, si Dios es amor, entonces mi vida debe aprender a amar a Dios. Si Dios es santo, santo, entonces mi vida debe caminar también a esa santidad. Si Dios es fiel, entonces mi vida debe reflejar también esa fidelidad. Así que hoy en esta clase, hermanos, hoy te pido, y es mi oración siempre, que el Espíritu Santo no solo quiere que entendamos a Dios, el Espíritu Santo que mora en ti, que mora en mí. Eso es el Espíritu Santo, en lo cual vamos a estudiar también. El Espíritu Santo no solo quiere que entendamos a Dios, quiere que nos parezcamos a Él. Y eso es por lo cual estoy animándole a ustedes. Por eso esta invitación es una invitación sencilla, pero al mismo tiempo profundo.
Y yo te pido que en esta clase y en todas las clases te animo y que ores al Señor, que abres tu corazón, no solamente tu mente, sino permite que la palabra de Dios te forme y no solamente te informe, sino que deja que Dios te cambie de adentro hacia afuera. Entonces, dicho esto, hermano, Dios no solo quiere ser adorado, Él quiere también ser reflejado. Y eso es lo que necesitamos aprender, hermano. Dios no solamente quiere ser adorado, pero Él también necesita que tú y yo lo reflejemos. ¿Ok? Hemos estado viendo los atributos y seguimos viendo los atributos comunicables, lo siento por está escrito ahí, los atributos comunicables de Dios. Hemos visto la bondad de Dios el día de ayer y hoy vamos a estar enfocados en los atributos, el amor de Dios, la gracia y la misericordia y la santidad de Dios. En esto nos vamos a enfocar hoy día y quiero animarte a estudiar más los atributos de Dios. Hay muchos más atributos que voy a estar mostrando, pero el tiempo no nos va a, no nos está a nuestra contra, pero te animo a que tú puedas estudiarlo mucho más profundamente, ¿ok? En Efesios 5:1 nos dice así, por lo tanto, escucha bien, por lo tanto, dice Pablo, imiten ¿a quién? A Dios. Una vez más, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son hijos queridos. Y ahí está, todo hijo imita a su padre. Y el Señor nos está exhortando hoy en esta clase de teología sistemática en los atributos de Dios comunicables, imiten a Dios en todo, no en algunas cosas, en todo lo que hagan, porque ustedes son hijos de Dios. Entonces, dicho esto, amado Padre, te damos gracias una vez más. Ay, qué impresionante es poder estudiar tus atributos, amado Padre. Es tan grande que cuando uno empieza a estudiar y uno se queda anonadado, impresionado, sorprendido, y el tiempo no nos alcanza ni siquiera tal vez para hablar un atributo tuyo, Señor. Pero estamos viendo de una manera panorámica y que al ver de una manera panorámica puede encender el fuego en nuestro corazón de poder querer conocerte, de poder saber más de ti y seas tú hablándonos a nuestros corazones, Señor. Queremos que este curso no solamente sea información, sino transformación a través de aplicaciones prácticas. Ayúdanos, Señor, y bendice a cada uno de los alumnos. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Hermanos, los atributos de Dios comunicables. El amor de Dios. El amor de Dios. Hermanos, antes de adentrarnos al amor de Dios, los atributos comunicables de Dios. Es decir, aquel atributo que también podemos reflejar en nuestras vidas. Hermanos, yo estaba meditando en esto y qué increíble, qué maravilloso, qué asombroso es pensar que tú y yo podemos mostrar algo del carácter de Dios. Qué increíble es esto. Pensar que tú y yo podemos mostrar algo del carácter de Dios. Cada atributo comunicable, ahí está, es una invitación a vivir lo que es Dios. Nos dice David Platt, un hermano que escribió el libro Radical. Deberían leerlo esto, ¿no? Radical. Y una vez más, él nos comparte y dice así, cada atributo comunicable es una invitación. Y hoy es esto, hermano. Te invito no solamente a conocer el amor de Dios, sino también a vivir su amor y luego compartir su amor con otros. Y esa es la invitación de Dios, que podamos mostrar ese carácter comunicable, no solamente recibir, pero también transmitir a otros. Dicho esto, entonces, hermanos,
El amor de Dios, el amor de Dios, el amor de Dios. ¿Qué significa el amor de Dios? El amor de Dios es el atributo por el cual Dios, según su propia naturaleza santa y perfecta, se entrega bondadosamente, una vez más, se entrega bondadosamente. ¿Para qué? Para buscar el bien, la salvación y la restauración de su creación, demostrando ese amor a través de su Hijo Jesucristo. Muy interesante este hermano, a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, fíjate esto, hablando del amor, el amor de Dios. Y como estamos estudiando teología sistemática, necesito hablar en términos teológicos también, el amor de Dios. En términos teológicos, el amor de Dios es, uno, eterno, dos, inmutable y tres, perfecto. ¿Puedes repetir conmigo una vez más? El amor de Dios es eterno, inmutable y perfecto. Explícame, pastor, de una manera tan simple que yo pueda entender. Ok, el amor de Dios es eterno, es decir, nunca comenzó, nunca tuvo un inicio, ni nunca tuvo un final. El amor de Dios siempre ha existido y de hecho es su naturaleza. Ese es uno. Dos, el amor de Dios es inmutable y una vez más, nunca cambia. Un día no te dice, hoy día te amo y mañana no te amo. No, el amor de Dios es inmutable, nunca cambia. El amor de Dios también es perfecto, es decir, nunca falla el amor de Dios. Así que es impresionante poder conocer, ¿verdad? Un poquito más del amor de Dios. Y créame, hermanos, todo lo que estamos viendo nosotros, estoy tratando yo de hacerlo de una manera simple, práctico, pero al mismo tiempo, cada atributo que estamos viendo, estoy tratando de poner ejemplos bíblicos para que tú y yo podamos conectarnos con estas verdades y al mismo tiempo buscar aplicaciones donde que yo pueda ponerlo en práctica en mi vida. Y de eso se trata los atributos de Dios. De eso se trata también este curso. Y quiero parar un momentito hablando de los cursos en teología sistemática. Ah, hace el año pasado, me senté yo con un estudiante que sí estudiaba mucho sobre teología sistemática y era un buen conocedor, muy bueno. Y en esta conversación, él me compartía y me decía, Pastor Darby, estudiar teología sistemática me ayudó mucho, dice él. Llegué a tener mucho conocimiento y de hecho tenía mucho conocimiento, pero no sé cómo vivirlo. Entonces, ¿qué significaba esto? Tenía tanta información sobre teología o de Dios, pero nunca fue transformado por el Dios de esa teología. Y así hay muchos hermanos. Y eso me prendió mi foco, me prendió mi mente y dije, no, si yo voy a enseñar teología sistemática, que no sea solamente información, que pueda haber transformación, que pueda haber aplicaciones, que pueda haber interpretaciones en cada ejemplo que podemos dar. Y eso toma mucho tiempo, pero ¿sabes qué? Vale la pena. Y por eso cada vez que tocamos nosotros un atributo, nos quedamos maravillados, porque vemos ejemplos también. Y hoy vamos a ver el ejemplo del amor de Dios, eterno. Dice que el amor de Dios es eterno. Jesús dice, Padre, en Juan 17:24, Padre, ¿qué dice? Me has amado antes de la fundación del mundo. Es decir, antes que haya la creación, antes que tú fueses creado, ya el amor estaba ahí. Antes de la fundación del mundo, el amor de Dios ya estaba ahí. Es decir, antes de la creación, una vez más, el amor de Dios se mostraba ya perfectamente. ¿Sabes con quién? Con la Trinidad.
El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ya el amor estaba ahí, ya estaban juntos, ¿verdad? Viviendo en su eternidad, manteniéndose en unidad, mostrando su gloria en sí mismo. Entonces, hermanos, Dios, una vez más, no creó al ser humano porque estuviera solo o porque necesitaba amor de nosotros, no, porque desde la eternidad ya existía el amor perfecto por naturaleza. Y una vez más, ahí está Juan 17:24. Padre, me has amado desde antes de la fundación del mundo. Así que el amor de Dios no es algo que Dios empezó a hacer, es algo que Dios siempre ha sido. Dios siempre ha sido. Y eso cambia completamente nuestra manera de entender, de manera de pensar. Y decir que Dios nos ama podría hacernos pensar que es un amor variable o cambiable, como el ser humano. El ser humano, una vez más, hoy te dice que te ama y mañana te dice que ya no te ama. Y pasado mañana te dice, tal vez. O a la semana te dice, déjame pensar si puedo amarte. No, Dios no es así. Las escrituras nos dice que Dios es amor, es su naturaleza misma. Y quiero avanzar un poquito más cuando hablamos de la naturaleza de Dios. En Juan 4:8 nos dice que Dios es amor, que Dios es amor. El amor no es solamente algo que Dios hace, y ahí está. El amor es parte de su naturaleza. Y me encanta esto, hermano. Es parte de su naturaleza. Es decir, todo lo que Dios hace está basado en su amor. Es decir, cuando Dios te corrige, Él te corrige porque, ¿por qué te corrige? Porque te ama, ¿verdad? Si tú eres padre, si tú eres madre, y cuando tú corriges a tus hijos, no lo corriges porque tú lo odias a tu hijo, no, lo corriges ¿por qué? Porque lo amas, porque está yendo por un camino incorrecto y tú quieres dirigirlo el camino. Así es el amor de Dios y tú y yo lo reflejamos esto, ¿verdad? Entonces, Dios es amor, el amor de Dios corrige, el amor de Dios salva, el amor de Dios disciplina también, el amor de Dios perdona, el amor de Dios restaura. Y todo este fluye de su amor perfecto y santo. Y me encanta esto. Pero quiero avanzar un poquito más. Y quiero decirte que el amor de Dios no es influenciado. No he puesto en la nota, pero quiero decirlo también. El amor de Dios no es influenciado. ¿Qué significa esto? Que el amor de Dios no depende de tu comportamiento y de mi comportamiento. Y puedes leer Deuteronomio 7:7. Buen número, Deuteronomio 7:7. Nos dice que el amor de Dios puso, su amor puso en nosotros. ¿Qué significa esto? Que el amor de Dios no es influenciado. Significa que cuando peco o fallo, no hago que Dios me ame menos o Dios me ame más, ¿verdad? Y así es, hermano. Y un gran ejemplo es esto, como acabo de repetir. Un padre puede estar triste o molesto con su hijo por su desobediencia, pero el padre sigue amando a su hijo. Así también es Dios. Puede disciplinarnos, puede corregirnos, pero su amor no disminuye. Y una vez más, un hijo puede desobedecer a su padre, una vez más recibir corrección. Incluso puede perder algunos privilegios. Por ejemplo, si tu hijo se ha comportado mal, dice, hoy día no vas a ver televisor, hoy día no agarras el celular, ¿no? Pero el amor de Dios o el amor del Padre no desaparece, ¿verdad? El amor tuyo como padre no desaparece por tu hijo, ¿verdad? Así es el amor de Dios. El amor de Dios también no negocia nuestro comportamiento. Y dicho esto, recordando también que el amor de Dios es eterno. La Biblia nos dice en Jeremías 31:3, y lo cual vamos a ir viendo, dice, con amor eterno te he amado, dice el Señor. Así Dios habla al pueblo de Israel. Con amor eterno te he amado. Así es el amor de Dios. El amor de Dios es eterno, no tiene inicio y no tiene fin. ¿Qué significa que el amor de Dios es eterno?
Me encanta pensar esto, que Dios te amó desde la eternidad antes que tú existieras. Es decir, yo nací el 3 de diciembre del año 1900. Bueno, no voy a decir el año, ¿verdad? Porque van a calcular, así que el pastor es viejo, ¿no? Pero no importa. El día que yo nací, el día de mi nacimiento, cuando yo nací, en ese momento no es que Dios, recién me empezó a amar. La Biblia me dice que Dios me amó desde la eternidad antes que yo existiera. ¿Puedes creer esto, hermano? Antes de la creación, antes que fuéramos creados, antes que tú nacieras, antes que tus padres se conocieran, ya Dios te había amado a ti. Eso es maravilloso, hermano, poder saber esto. Esto es maravilloso poder saber que Dios ya me amaba eternamente. Oh, es para caerme casi digo caerme de espalda, pero no, eso es para decir, wow, esto es maravilloso, que Dios me ame antes que yo naciera. Sí, hermano, ese es el amor de Dios, ese es el amor de Dios eterno. Pero seguimos hablando un poquito más. En el Nuevo Testamento, una de las palabras claves, una de las palabras principales para describir el amor de Dios es la palabra griega ágape. ¿Puedes repetir esta palabra? Ágape. Pero esta vez quiero que lo pronuncies en griego. Ahí está la palabra griega. No lo puedes, tampoco yo, ¿verdad? Pero ahí está, ágape. Y la palabra ágape en el griego significa un amor incondicional. Y de eso nos vamos a enfocar en estos momentos, el amor ágape, el amor de Dios incondicional. Entonces, ¿qué ya aprendiste hasta ahora? Primeramente, aprendí que el amor de Dios, el Señor me ha amado siempre, eternamente. No puedo negociar con el amor de Dios, ¿verdad? El amor de Dios siempre ha estado ahí, esté bien o esté mal, el amor de Dios no ha cambiado. Y ahora vamos a entrar un poquito más a ver lo que es el amor de Dios. Ágape, un amor incondicional. ¿Qué significa este amor incondicional? Pero antes de entrar un poquito ahí, hablemos un poquito más del amor ágape. Hemos visto el concepto del amor, pero quiero entrar un poquito más. Cuando hablamos del amor, Dios no solo desea el bien para ti, sino que Él actúa, muy palabra clave, actúa poderosamente para lograrlo, ese bien para ti. Mira, aún al costo de entregar a su propio hijo. Y ahí está. Y esto es brutal, hermano. No solamente desea el bien, hoy te deseo lo bien, sino actúo hasta poder demostrártelo. Y la manera de demostrar es mostrar o entregar a su propio hijo. Y ahí en la cruz, vea la cruz, el amor de Dios alcanza su máxima expresión, su máxima expresión. Ahí en la cruz vemos a Dios deseándote el bien a ti y deseando poderosamente que ha enviado a su hijo. Y no para hacer turismo, sino para morir por ti. Y de eso se trata el amor, un amor incondicional. Un amor incondicional es un amor, escucha bien, que busca al pecador. Un amor incondicional o el amor ágape es un amor que perdona al culpable. Ese es el amor ágape. El amor ágape, un amor incondicional, un amor que transforma al que cree. Y de eso se trata este amor ágape, un amor que busca. Dios te estaba buscándote a ti. Y de hecho, si estás alejado llevando este curso y te sientes alejada, Dios ya te encontró, porque Él te ha estado buscando.
Y al buscarte, Él te quiere perdonar. Y al perdonarte, Él te quiere transformar. Y la pregunta es, ¿tú crees este amor incondicional de Dios? Pero eso es el amor de Dios. Y no solamente, para definir el amor de Dios es brutal, hermano. Brutal. Es grande esto. Es maravilloso. Ni siquiera yo te lo puedo definir de una manera práctica porque en el griego habla muchísimo del amor de Dios, pero estoy tratando con esto, hermano, y quiero que sea de mucha bendición para ti. Y una vez más, el amor ágape. Y ahí está. Describe el amor de Dios. Y de qué manera también se habla el amor ágape. Y hemos hablado de un amor incondicional, sacrificial, activo, que está en acción, desinteresado, no está interesado, redentor, porque cumple una función. Mira, hay tantos términos, pero te lo voy a hacer tan simple. El término una vez, ágape, incondicional. Dios ama no por lo que hacemos, sino porque ¿quién es Él por naturaleza? Su amor no depende de nuestros méritos. Eso es el amor incondicional de Dios. Es decir, Él decide amarte sin que tú lo ames a Él. Ese es el amor incondicional. Un amor sacrificial. Dios mostró su amor entregando a su Hijo por nosotros en la cruz. Eso fue el sacrificio de Dios. Mostró un amor activo. El amor de Dios no solo se expresa con palabras, sino con acciones concretas. Muestra su gracia y su cuidado. Y ese amor sigue presente hasta el día de hoy. No ha parado. Y el amor ágape también es desinteresado. Dios ama buscando nuestro bien y su gloria, perdón, Dios ama buscando nuestro bien y para su gloria, no para un beneficio personal, sino para la gloria y honra de Él. Y también es redentor. El amor de Dios dice rescata, transforma, restaura al pecador para darle una nueva vida en Cristo. Es el amor de Dios. Tantas definiciones, hermano. Pero ahí está, para que podamos entender más el amor de Dios. Y tú puedes decir, pastor, es mucha información. Mira, esto es resumido, comprimido esta información. Pero ahora quiero ir a lo práctico, para ver cómo es el amor de Dios. Y yo creo que tú has leído estos pasajes en Romanos 5:8. En Romanos 5:8. Y presta atención y quiero que te enfoques mucho en este pasaje, porque de este pasaje voy a dar una ilustración. Fíjate lo que dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra, ahí está, muestra que su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, una vez más, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo te quedó tu pensamiento con esto? ¿Cómo quedó tu manera de pensar con este versículo? Mas Dios muestra su amor. Pero déjame darte este contexto. Pablo está escribiendo esta carta a los romanos para explicar, me encanta esto, para explicar profundamente el evangelio. Una vez más quiero repetirte. Pablo escribe la carta a la iglesia de Roma o a los romanos para explicar qué, explicar profundamente el evangelio. Y si tú lees el libro de Romanos capítulo 1, 2, 3, 4 hasta llegar al 5, y en los primeros capítulos del 1 al 5 deja en claro que toda la humanidad, todo ser humano está perdido delante de Dios. Léate el libro de Romanos, capítulo 1, 2, 3, perdición total. Ahí vamos a mostrar que Pablo escribe que los gentiles están en pecado, perdidos. Los religiosos, es decir, judíos, judaizantes que estaban ahí, también están en pecado.
Y Pablo llega a la conclusión que nadie puede salvarse por sus propias obras. En ese contexto, Pablo escribe Romanos 5 y Pablo comienza a mostrar las bendiciones de la salvación, paz con Dios, esperanza, reconciliación. Y en medio de todo esto, Pablo presenta una de las más grandes declaraciones y más poderosas del amor de Dios. Hermanos, Pablo no dice, una vez más, Pablo no dice, Cristo murió por personas buenas, ¿verdad? No dice eso. Pero ¿qué dice? Que Cristo murió por nosotros siendo aún pecadores. Cristo murió por ti y por mí, aún siendo pecador. Y la Biblia nos dice claramente, mas Dios muestra su amor. Muestra. Dios muestra. ¿Qué significa la palabra mostrar? La palabra mostrar significa demostrar públicamente. Te demuestro públicamente, te pruebo públicamente, te exhibo claramente y públicamente que lo que acabamos de leer en el libro de Romanos es impresionante. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y Pablo quiere, hermano, Pablo quiere que entendamos que todos los estudiantes de Bolivia, de Perú, de Estados Unidos, de cualquier lugar que nos están escuchando, Pablo quiere que entiendan que cada estudiante del seminario, que el amor de Dios no solamente es un sentimiento, el amor de Dios se vivió o se vivió o se vive en la cruz. Dios no solamente dijo, te amo, y quedó ahí. Dios lo probó entregando a su hijo y la cruz es la evidencia eterna del amor de Dios. Y ahí está, en la cruz está demostrado públicamente cuánto te amo. En la cruz está demostrado públicamente y probado el amor de Dios. Y en la cruz está exhibido claramente cuánto Dios ama al pecador. Pero aquí está la fuerza del evangelio. Siendo aún pecadores, y quiero parar un momentito porque esto es brutal, hermano. El libro de Romanos es impresionante, pero aquí está el poder, la fuerza del evangelio, que siendo aún pecadores, fíjate, hermano, Cristo no murió, escucha bien, cuando tú y yo nos arrepentimos, o cuando cambiamos, o cuando éramos mejores, o cuando dejamos de pecar. Mira, ni siquiera murió. Cristo murió cuando tú y yo todavía éramos rebeldes, enemigos, culpables, pecadores, falto de amor, miserables. ¿Qué más? Podemos hacer una lista grande. En todo eso, aún así dice que Él murió por nosotros. Qué impresionante, ¿verdad? Qué impresionante. Pero Pablo, ¿qué quiere demostrar Pablo con todo esto? Pablo quiere destruir toda idea y todo pensamiento sobre el mérito humano. El amor de Dios, hermano, no comenzó cuando tú buscaste a Dios, no. El amor de Dios comenzó cuando tú estabas huyendo de Él, ni siquiera lo estabas buscando. Y tú lo sabes esto, hermano. Y una vez más, el amor de Dios comenzó cuando estabas huyendo de Él. Y de hecho, inició en la eternidad. Pero para que podamos entender que tú no lo estabas buscando y que Él te buscaba y te amaba. Sí, es un sentir para que puedas entender. Si las mujeres están ahí, a lo mejor ellos se van a identificar mujer.
por esta ilustración. Chicas, ¿ustedes amarían a un chico que no se ha bañado por un año, que no tiene dientes, que está con ropa sucia y cuando te quieres acercar de 2 metros ya tiene un olor? Imposible, ¿verdad? Imposible que tú y yo nos podemos acercar a esas personas. Pero Dios, en ese sentir, nos vio el Señor sucios, abandonados, sin, ni siquiera lo buscábamos. Y Él dijo, yo quiero morir por esta persona. Eso es el amor de Dios. Pero el amor de Dios también, hermano, o el amor de Dios a través de su Hijo Jesucristo fue, y eso vamos a ver nosotros cuando hablamos de salvación, pero quiero ir formando base. Pero la muerte de Cristo también fue sustituida. ¿Puede repetir la palabra sustituido o sustituida? ¿Qué significa? Significa que Cristo murió por nosotros y tomó, acá viene la sustitución, tomó tu culpa, tomó tu castigo y tomó tu condenación. Una vez más, la muerte de Cristo fue sustituida. Es decir, Él tomó tu culpa, tomó tu castigo y Él tomó tu condenación. Y una vez más, la cruz no fue un accidente, fue un amor sacrificial. Jesús ocupó el lugar que nosotros merecíamos ocupar. Y ese es el amor de Dios. Y estamos entrando un poquito más profundo. Cargó tu culpa, tu castigo y tu condenación. Entonces, hermanos, ¿cuál es el verdadero enfoque de este verso? ¿Qué es lo que quiere enseñar Pablo? Pablo quiere que la iglesia entienda esto, que el amor de Dios no depende de cuán digno eres, depende de cuán grande es Él. Porque si el amor dependiera de ti y de mí, lo perderíamos a la hora, porque fallaríamos. Nunca seríamos suficientes, pero el amor de Dios nace de su gracia y eso es lo que vamos a estar viendo nosotros también. El amor de Dios nace de su propia gracia y ahí está, hermano. El amor de Dios no depende de cuán digno eres, depende de cuán grande es el amor de Dios. Y déjame darte otro ejemplo. Y para ir entrando un poquito más, Romanos 5:8 responde que Cristo murió por pecadores, no por perfectos. Pero quiero parar un momentito ahí, ¿ok? Quiero ver si lo tengo anotado acá, pero creo que no. Pero lo voy a dejar ahí, en Romanos 5:8. Déjame darte un ejemplo. El ladrón en la cruz. Hemos enseñado por Semana Santa y lo repetimos una o 2 veces y tal vez lo vamos a repetir por siempre. ¿Qué pasó con el ladrón en la cruz? Aquel hombre que no tenía ni tiempo para bautizarse, no tenía ni tiempo para servir en la iglesia y no tenía tiempo ni para cambiar su pasado, ¿verdad? Porque estaba ahí, ¿verdad? Ahí estaba. Pero en sus últimos momentos, Dios, a través de su Hijo Jesucristo, le dijo que hoy estarás conmigo. ¿Dónde? En el paraíso. ¿Por qué? Y una vez más, porque la salvación no se basa en méritos humanos, sino en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y otro ejemplo podemos ver Pablo mismo, y lo cual vamos a hablar un poquito más. Pablo perseguía a cristianos, aprobaba asesinatos, destruía la iglesia, pero sin embargo, Dios le alcanzó. El evangelio le transformó de perseguidor a predicador. Otro gran ejemplo es el amor de Dios. Oseas y Gomer, la esposa, fue infiel, corrió detrás de otros amantes, hombres. ¿Qué pensarían ustedes? Que Dios les diga a cada hombre, ustedes se van a casar con una prostituta, con una ramera. Y Dios quería mostrar un ejemplo, cómo era el corazón del pueblo de Israel.
Y vemos ahí que Oseas se casó y luego su esposa Gomer le sacó la vuelta. Hombres, ¿ustedes perdonarían esa infidelidad? No una vez, dos, varias veces. Por eso Gomer fue infiel, corrió detrás de otros hombres, pero Oseas fue a buscarla y la redimió. Esta es una imagen poderosa del amor de Dios. Un Dios que ama al pecador, un Dios que ama al rebelde y un Dios que rescata también. Ahí está mostrado el amor de Dios. Y quiero decirte esto, hermano. Nadie está demasiado lejos para sentir el amor de Dios. Nadie está demasiado lejos para sentir el amor de Dios. Tal vez tú estás sentado ahí en tu escritorio y tal vez piensas, mira, yo no sé por qué estoy llevando el curso de teología sistemática, si hace una semana, un mes o 2, 3 meses he pecado demasiado a Dios. A lo mejor estás preguntándote eso. Y a lo mejor te estás preguntando que Dios, por el pecado que tú has cometido, ya Dios ya no puede amarme, ya Dios está molesto conmigo y yo no creo que Dios me ame. Y Romanos 5:8 responde que Cristo murió por pecadores y no por perfectos. Y te vuelvo a repetir, a lo mejor has pecado demasiado y sientes que Dios no puede amarte. Y Romanos 5:8 rompe todo eso. Cristo murió por pecadores, no por perfectos. Y yo quiero decirte esto, hermano. Deja de intentar, quiero repetir suavemente, deja de intentar ganarte el amor de Dios. Muchos viven agotados intentando demostrar que merecen ser amados, ¿verdad? Merecen ser amados. Pero escucha, la cruz declaró tu valor delante de Dios. Fíjate esto. La cruz demostró tu valor delante de Dios. Y quiero decirte algo sobre el amor de Dios. Tú y yo no obedecemos para ser amados por Dios. Tú y yo obedecemos porque hemos sido amados por Dios. Y eso cambia todo, hermano. Y eso cambia todo. Si Dios te amó así, ahora vive para Él. Y ahora vive para Él. Y así es el amor de Dios que perdona. Y el mismo amor ahora te llama para cambiar, para redimirte y para seguir a Cristo. Como te acabo de decir, antes que tú nacieras, ya Dios te amó. Ya te había amado. No trates de ganar el amor de Dios. No obedecemos para ser amados, obedecemos porque ya hemos sido amados y eso cambia todo. Así que, hermanos, Dios no esperó que cambiáramos una vez más. No esperó que fuéramos dignos. Cristo murió por personas, o mejor dicho, Cristo no murió por personas buenas, sino por pecadores. Así que el amor de Dios no se basa en lo que somos, sino en quién es Él. En eso se basa el amor de quién es Él. Dicho esto, algunas preguntas para reflexionar en la clase. Algunas preguntas para reflexionar en la clase. Pastor, y yo sé que vas a tener tal vez muchas preguntas, pero una vez más quiero repetir esto. No estamos en curso de estamos en curso de teología sistemática, pero no en apologética. ¿Ok? Y de hecho, esto te va a ayudar para una base para el curso de apologética también. ¿Ok? Porque estamos tocando varios puntos también. Pero algunas preguntas para reflexionar
para meditar. Y aquí está la primera pregunta. Si Dios, pastor, si Dios ama a todos, ¿por qué entonces no salva a todos? ¿Es una buena o mala pregunta? A ver, pongan su like ahí. Quiero ver. ¿Es una buena o mala pregunta? Vamos a ver, quiero ver. Ah, es buena pregunta. Una persona nomás, hoy no hay varios. Si Dios ama a todos, ¿por qué no salva a todos? Bueno, acá está la respuesta. La Biblia enseña que el amor de Dios es universal en su ofrecimiento. Es decir, universal es que Dios ofrece su amor universalmente a todos. Así nos dice la Biblia. Ese es el amor de Dios. Es universalmente, pero, la salvación requiere fe en su Hijo Jesucristo. Hermanos, Dios, en un sentir, para que tú y yo podamos entenderlo, ¿ya? En un sentir, Dios respeta la respuesta humana. Es decir, cada uno de nosotros tenemos la decisión, la libertad de poder escoger el amor de Dios. Y ustedes saben Juan 3:16, porque de tal manera dice, amó Dios al mundo. Y aquí quiero parar un momentito porque se tergiversa mucho también esto. No que solamente Dios amó a un grupo, pero no está hablando, no, el lenguaje original dice que el amor de Dios ahí es universal. Es universal. Entonces, Dios ama al mundo, pero no fuerza a nadie para la salvación. Cada uno rechaza no el amor, no recibir, digamos, el amor de Dios o rechaza mismo la salvación. Entonces, si Dios ama a todos, ¿por qué no salva a todos? Bueno, cada uno toma esta decisión. Tiene que ver mucho con el pecado original, lo cual lo vamos a ver la próxima semana. ¿Qué tanto daño ha hecho el pecado original? Pero cada uno tenemos la decisión, la libertad de poder escoger amar a Dios. Y si decidimos escoger amar a Dios, recibir la salvación. Entonces, ¿por qué no salva a Dios a todos? Tiene que ver mucho con el pecado original que ha venido, que hemos heredado completamente nosotros. Y Dios sí nos ama. Tanto nos ama a nosotros que se dio cuenta que éramos incapaces de poder salvarnos nosotros mismos. Él mismo envió a su Hijo, porque ahí muestra su amor, para que tú creas en Jesucristo y puedas llegar a la salvación. Pero necesitamos tomar esa decisión. Segunda pregunta, si Dios es bueno y amoroso, ¿por qué permite injusticia? Es una buena pregunta también, ¿no? Porque si Dios es bueno y amoroso, ¿por qué permite injusticia? ¿Por qué me pasa a mí todas estas cosas? Dios, ¿por qué permites la injusticia en mi vida? ¿Por qué permites la injusticia en mi ministerio? ¿Por qué permites la injusticia en mi ciudad, en mi país? ¿Por qué en Perú tenemos 10, 15 presidentes y a la que vamos a poner lo vamos a sacar? ¿Quién sabe? Tanta injusticia, ¿no? ¿Por qué? Hermanos, sabemos que Dios es paciente, pero también es justo. No todas las injusticias son juzgadas inmediatamente. ¿Y sabes por qué? Porque Dios está dando tiempo a estas personas al arrepentimiento. Dios está dando tiempo. Por ejemplo, si tú has hecho una injusticia a tu prójimo o has tomado alguna decisión, si en ese momento Dios te juzgaría, estuvieras frito, ya no existieras. Si fuera en ese instante, pero ahí está la paciencia de Dios. Pero Dios también es un Dios justo. Te está esperando que tú llegues a un arrepentimiento. Te está dando este tiempo. Pero va a llegar el tiempo, un día, donde que todos vamos a dar cuenta a Dios. Ninguna injusticia va a quedar sin respuesta. Todo va a llegar en el tiempo de Dios.
Tercera pregunta, si Dios es amor, ¿puede también castigar? Buena pregunta, ¿no? Si Dios es amor, ¿puede también castigar? Pues sí, Dios disciplina. El amor de Dios también es un Dios justo. Un Dios que ama también corrige. Un Dios que ama también juzga el pecado. Porque, ¿sabes por qué? Porque el mal mismo está destruyendo a la persona que ama. Y eso es lo que es Dios. ¿Qué haces tú a la persona que tú amas tanto y está tomando malas decisiones? Y tú le dices, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, mi amor? No tomes esa decisión. Estás tomando malas decisiones. Estás causando mucho problema y no lo hagas. ¿Y por qué tú le dices? Porque tú lo amas. Y así es Dios. El mal está destruyendo a las personas que Dios ama. Entonces, hermanos, ¿qué podemos ver? Sí, si Dios es amor, ¿por qué también Él nos castiga? A nosotros como hijos, Él nos disciplina. Él nos disciplina. Hay una gran diferencia entre castigo y disciplina. Cuarta pregunta, ¿cómo puede un Dios santo amar a pecadores? Ahí estás tú y ahí estoy yo. ¿Cómo un Dios santo puede amar a pecadores? Porque su amor no se basa en méritos humanos, sino en su gracia. Dios ama a los pecadores en Cristo, quien toma su lugar en la cruz. Y vemos en Romanos 5:8 que acabamos de estudiar. Así que Dios no ignora el pecado, lo resuelve en la cruz. Por eso puede Dios amar a los pecadores. Y no solamente porque Él ha enviado a morir a su Hijo en la cruz. Y una vez más, antes de la fundación del mundo, ya Dios incluso amaba a los pecadores. Y porque ama a los pecadores, envió una solución, Jesucristo. Dicho esto, eso era solamente un break. Pero ahí está para nosotros. Nosotros debemos imitar este atributo comunicable de Dios. Paremos un momentito. Cada uno de nosotros necesitamos y debemos imitar este atributo comunicable de Dios. Así que el amor de Dios y nuestra respuesta. ¿Cómo sería nuestra respuesta al amor de Dios? Y aquí está, hermano. Esto sí va a ser difícil, pero necesito compartirles a ustedes. ¿Qué nos dice primera de Juan 4:7? Queridos hermanos, mira cómo el corazón de Juan, cómo se acerca a su hermano. Queridos hermanos, amémonos los unos y a los otros. Quiero parar un momentito. Voy a tocar este pasaje con la idea, con la meta o con el propósito de que tú y yo podamos imitar el amor de Dios. Hemos visto ya el amor de Dios. No solamente quiero verlo, ahora quiero ponerlo yo en práctica. De eso se trata. Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios y todo el que ama ha nacido de él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios. Una vez más, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Vamos entrando un poquito más a este pasaje. Vamos a agarrar el contexto. El apóstol Juan está escribiendo, escucha bien, a creyentes, una vez más. ¿A quién está escribiendo el apóstol Pablo? A creyentes. ¿A quién estoy hablando en estos momentos yo a través de esta clase virtual? A creyentes. Es para nosotros. Así que Juan está escribiendo a creyentes que vivían en un mundo lleno de odio, lleno de división, egoísmo, falsedad espiritual. Y en medio de eso, él no les dice solamente hablen del amor, sino les manda la acción. Ámense unos a otros. ¿Por qué? Porque el amor verdadero no nace del ser humano, sino viene de quién? De Dios. Viene de Dios y está hablando a los creyentes aquí. Así que en este momento
quiero conectar 3 verdades poderosas sobre este versículo que van a ayudar a ti y a mí. 3 verdades poderosas. Número uno, el amor es la evidencia de una vida nacida de Dios. Una vez más, el amor es la evidencia de una vida nacida de Dios. Porque el Señor dice así, todo el que ama ha nacido de él y lo conoce. Aquí Pablo no está hablando de emociones superficiales. Muchas personas pueden sentir simpatía, efecto o atracción, pero el amor bíblico es diferente. ¿Qué hace el amor bíblico? El amor bíblico perdona cuando duele, sirve cuando cuesta y permanece cuando otros se van. Ama aun cuando no recibe nada a cambio. Y Juan dice, si Dios realmente transformó tu corazón, entonces su amor comenzará a reflejar en tu vida. Y ahí está. El amor es la evidencia de una vida nacida de Dios. Número 2, no se puede decir conozco a Dios y vivir sin amor. Este pasaje nos dice, el que no ama, no conoce a Dios. Hermano, esto es fuerte. Esto es fuerte. Juan no dice, bueno, qué bueno que vas a la iglesia, qué lindo que cantas y qué bueno que sabes tanta doctrina, el conocimiento. Pablo dice, no, tal persona no conoce a Dios porque tener información acerca de Dios y aún así vivir con resentimiento, vivir con orgullo, vivir con dureza, vivir con indiferencia, vivir con falta de perdón. Pablo está diciendo, entonces, si esta persona es así, esta persona no conoce a Dios, porque el verdadero conocimiento de Dios transforma la manera en que tratamos a la persona. Transforma la manera en cómo tratamos a la persona. Número 3, el mayor ejemplo del amor de Dios es Jesús. Nos dice, así también, así manifestó Dios su amor en que envió a su Hijo único al mundo. Y así es, hermano. El amor de Dios no fue solo palabras, fue acción. Dios vio nuestra condición. ¿Cómo fue nuestra condición? Perdido, pecadores, rebeldes, lejos de Él. Y aún así envió a su Hijo. Y una vez más, la cruz es la demostración más grande del amor de Dios. Ahí Dios no solamente nos dice que nos ama, ahí nos muestra que Él nos ama. Y déjame darte este ejemplo para ir cerrando, hermanos. Um, Creo que me he adelantado, pero déjame darte este ejemplo. Hablando del amor de Dios, amar cuando nos cuesta. Hermanos, déjame decirte algo. ¿Es fácil amar? ¿Es fácil amar? No, ¿verdad? Es fácil amar cuando alguien piensa como tú, ¿verdad? Es fácil amar cuando te tratan bien. Es fácil amar cuando nadie te hiere. Pero ¿sabes qué? El amor de Dios se refleja cuando perdonas a quien te ofendió, ayuda a quien no puede darte nada, oras Gloria a cuando Dios. alguien te lastimó. Y ahí está, y ahí el mundo ve algo sobrenatural. Así se refleja el amor de Dios. ¿Quieres reflejar el amor de Dios? Entonces perdona a quien te ha ofendido. ¿Quieres reflejar el amor de Dios? Ayuda a quien no puede darte nada. ¿Quieres reflejar el amor de Dios? Ora con esa persona ora por esa persona que te lastimó. Y cuando esto pase, ahí el mundo, la iglesia, tu familia, tu hogar, ve algo sobrenatural y dice, wow, ¿qué le ha pasado a este hombre? Está diferente. No, ha conocido el amor de Dios.
Entonces, el amor de Dios no es solo vertical, o sea, con Dios, también es horizontal con los demás. ¿Me entiendes, verdad? El amor de Dios no solamente es vertical. Señor, yo te amo, yo te amo, yo te amo. ¿Y cómo tú pones en práctica? Horizontalmente con los demás. Y ese es el problema que tenemos, ¿verdad? Que solamente queremos amar a Dios local es bueno y Dios te dice, mira, amarás a Dios con todo tu corazón, alma y mente. ¿Y qué dice? Y luego amarás a tu prójimo. Ahí está horizontal. No, Señor, contigo está bien, pero a este que le veo, no, Señor. Pero no es así, pues. Y te hago la pregunta, y esto sí es fuerte, ¿cómo ayudar, una vez más, cómo ayudar a que los cristianos a reflexionar si realmente amamos? ¿Cómo podemos ayudar nosotros a los cristianos que realmente, eh, eh, cómo ayudar a los cristianos que reflejen realmente el amor de Dios? ¿O cómo ayudar a los cristianos a reflexionar cómo es el amor de Dios? Y aquí está. Esto es para que puedas reflexionar. El amor de Dios no se mide por lo que digo, sino por cómo trato a los demás. Muchos dicen, yo amo a Dios, yo soy cristiano, pero Juan dice algo muy directo. El que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y ahí está, mira, un ejemplo claro. El amor no se mide por lo que digo, sino por cómo trato a los demás. El que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto, ¿verdad? Entonces, la pregunta no es, ¿qué es lo que yo digo? La pregunta es, ¿cómo trato a los demás? ¿Cómo estás tratando a los demás? ¿Estamos mostrando el amor de Dios ahí? Y quiero que reflexiones en esto. Dos, una persona en la iglesia que no ama a Dios. ¿Cómo es una persona en la iglesia que no ama a Dios? Rápidamente le voy a correr, porque ustedes ya saben. ¿Cómo una persona en la iglesia que no ama a Dios, cómo es esa persona? ¿Cómo puedo identificar? O a lo mejor no necesitas identificar, a lo mejor necesitas examinarte a ti mismo. Y esto va acá. Una persona en la iglesia que no ama a Dios, ¿cómo es esa persona? Habla de Dios, pero hiere con sus palabras. Quiere ser servido, pero no sirve. Exige el perdón. Uy, esta persona me ha hecho mal, pero yo quiero que me perdone, pero él no quiere perdonar. Esta persona se congrega, pero vive con resentimiento. Es sensible a la crítica, tú no lo puedes criticar a él, pero esa misma persona es duro con otros. Se acerca a Dios en público, pero está en tinieblas y vacío en su casa. Primera de Juan 2:9 dicen así, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, ¿qué dice? Está todavía en tinieblas. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía, ¿qué dice? En tiniebla. Es posible estar en la iglesia y no estar caminando en el amor de Dios dentro de la iglesia. ¿Qué hacemos, pastor? ¿Qué hacemos? El problema no es tu comportamiento, es tu corazón. El problema es tu corazón. Y Jesús va un poquito más profundo a nuestros comportamientos. La Biblia dice en Lucas 6:45, de la abundancia del corazón habla la boca. Que cuando tú criticas, que cuando tú hablas mal, que cuando tú maldices, que cuando tú tienes en tu corazón y sale todo eso, eso está en tu corazón. No hay nada bueno ahí. Entonces, ahí no hay amor y algo Dios tiene que hacer. Y lo primero que tienes que reconocer que tienes un problema en tu corazón. Entonces, rápidamente, ¿me permites darte el espejo en la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios tiene que hablar rápidamente, ¿verdad? Y para ir cerrando, hermano, el amor como evidencia. El que no ama
no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Tiene que haber evidencias en tu vida del amor de Dios. Número 2, el amor como mandamiento. El Señor nos dio un mandamiento. Este es mi mandamiento, que nos améis unos a otros como yo les he amado. Véate en el espejo ahí. El amor como marca. Esta es la marca del cristiano, la marca tuyo, la marca mío. Dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos a los otros. Ahí está la marca de un discípulo, es el amor. El amor como cumplimiento. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Ahí está. ¿Quieres cumplir toda la ley? Ama. El amor es lo práctico. Juan 3, 1 Juan 3:10 dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Y ahí está, hermano. Llamados a reflejar el amor de Dios. Llamados a reflejar el amor de Dios. Llamados a reflejar el atributo comunicable de Dios en nosotros. Y ahí está. Hermano, hoy Dios no solamente quiere que admires su amor, quiere que respondas a este amor. Y pregunta de reflexión, ¿tu vida refleja el amor de Dios? ¿Hay alguien que necesitas perdonar? ¿Te has vuelto frío espiritualmente? ¿Tu familia ve a Cristo en la manera en que amas? ¿Tu amor depende de emociones o del carácter de Dios? Entonces, el amor de Dios no es teoría, es una transformación de corazón y eso es lo que el Señor quiere. Así que, y con esto quiero terminar. ¿Cómo nosotros o como estudiantes respondemos nosotros a este amor? ¿O cómo deberíamos responder como estudiantes? Y con esto sí termino y nos vamos al break. ¿Cómo tú y yo como estudiantes necesitamos responder este amor a Dios? Primeramente, recibiendo el amor de Dios a través de Cristo. Todos queremos recibir el amor de Dios. Dios, dame, dame, dame. ¿Y sabes qué? Lo lindo de esto es que Dios te lo va a dar. Dios te lo va a dar. Así que recibiendo el amor de Dios en Cristo, no comenzamos amando primero, comenzamos, ¿qué dice? Siendo amados. Y eso es lo que tú tienes que saber esto. Tú eres amado eternamente por Dios. Y cuando tú entiendes esto, viene el segundo. El primero es recibiendo el amor de Dios. El segundo es amando a Dios con todo nuestro ser. Tú recibes el amor de Dios y sabes el amor de Dios. Ahora tú empiezas a devolver el amor a Dios. El amor de Dios no solo se admira, se responde con una entrega. Y el Señor quiere que lo ames. Y tercero, yo recibo el amor de Dios, yo doy el amor de Dios ahora, amando a mi prójimo como un amor ágape. El mismo amor con que recibimos de Dios debe fluir hacia los otros. Eso sería en términos prácticos. Como dice la palabra de Dios, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, hermanos, quiero cerrar con esto. El amor recibido de Dios debe convertirnos a cada uno de nosotros. El mundo tiene que darse cuenta que tanto amamos a Dios. Y el amor de Dios es claro. El amor de Dios, necesitamos tú y yo reflejar ese amor. Una vez más, no solamente recibir el amor de Dios, ahora dar amor a Dios y ahora reflejar ese amor al mundo. Eso es lo que quiere Dios a través de este atributo comunicable que es el amor de Dios. Entonces, vamos a tomarnos 7 minutos y regresamos al segundo atributo comunicable, la gracia de Dios.